El aire acondicionado dejó de funcionar a las 8:17 de la noche de un martes. Me limpié el sudor de la frente, agradecido por el silencio después de otra jornada de 14 horas depurando nuestros sistemas de contratos de defensa. Mis dedos seguían moviéndose a través del teclado, reforzando protocolos de seguridad que nadie entendía pero de los que todos dependían. Entonces escuché voces que se filtraban a través de la delgada pared de la sala de conferencias ejecutiva. Mi nombre es Raimundo Mendoza, tengo 48 años de edad, y había sido director jefe de tecnología en soluciones de defensa Cúspide durante 20 años. 20 años construyendo su infraestructura digital desde la nada. 20 años de disciplina militar aplicada a sistemas corporativos. Lo que escuché a continuación lo cambiaría todo. Se está volviendo demasiado caro, dijo la voz de Bernardo Herrera, nuestro director ejecutivo de 35 años de edad que nunca había vestido un uniforme en su vida. Es la tercera vez este trimestre que Raimundo señala esas transferencias de fondos de pensiones. El muchacho se está acercando demasiado a los números reales. Me quedé helado. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. Estaban hablando de mí. Ray construyó todo este sistema, respondió Marco Valdés, nuestro director financiero. Su voz cargaba esa petulancia particular de alguien que nunca había tenido que trabajar por nada. Pero él no necesita saber lo que está sucediendo detrás del telón. De acuerdo, continuó Herrera. Despídelo el viernes. Con efecto inmediato. Mi estómago se hundió. 20 años. 20 años de noches y fines de semana, de construir algo desde cero mientras estos tipos jugaban al golf y compraban casas de vacaciones en Valle de Bravo con dinero que no era suyo. ¿Puedes imaginar su cara? Ese era Gerardo Solís, director de Recursos Humanos. Esa expresión de niño explorador militar cuando le digamos que ha terminado. Recuerden cómo se veía cuando rechazamos su solicitud de iniciativas de contratación de veteranos. Su risa se deslizaba a través de la pared. La sangre me subió al rostro. Realmente pensó que su experiencia en la Marina Armada de México contaría para algo aquí, añadió Herrera entre risas. Como si 20 años construyendo nuestros sistemas de defensa justificaran algo más que un salario tecnológico estándar. Estos tipos militares son todos iguales, dijo Valdés. Deber, honor, patria. Excelentes para seguir órdenes, terribles para entender los negocios. Más risas. Asegúrate de que Camilo esté listo para bloquear su acceso instantáneamente, continuó Herrera. Quiero que sus credenciales sean revocadas en el segundo en que salga por esa puerta. Ray es demasiado inteligente para irse con cualquier acceso al sistema. Camilo Palacios. El consultor de 28 años de edad que habían traído para modernizar nuestras operaciones. El joven apenas sabía la diferencia entre autenticación y autorización, pero tenía una maestría en administración de empresas y hablaba el lenguaje corporativo que estos ejecutivos amaban. ¿Qué pasará con los sistemas?, preguntó Valdés. ¿Quién los va a mantener? Camilo dice que puede manejarlo por el triple del salario de Ray. Vale la pena si significa que finalmente podemos operar sin algún niño explorador mirando por encima de nuestros hombros. Mis manos empezaron a temblar. Mordí con fuerza hasta que sentí el sabor del cobre. 20 años viéndolos llevarse el crédito por mis innovaciones mientras recortaban costos sistemáticamente donde quiera que podían. 20 años construyendo algo que se había vuelto demasiado valioso, demasiado esencial, mientras yo seguía siendo demasiado viejo, demasiado militar y demasiado ético para ser recompensado adecuadamente. Lo que ellos no entendían sobre el elegante sistema que conectaba sus 12 instalaciones de fabricación era simple. Dependía de un protocolo de autenticación patentado que yo había diseñado desde cero durante mi segunda misión internacional en el Medio Oriente. Cada 72 horas, requería mi firma digital única o el sistema volvería a un estado base, una salvaguarda que había implementado después de que me culparan por su último ajuste contable que casi borra 3 días de datos de producción. Una medida de protección de la que se habían burlado calificándola de paranoica y excesiva. Una medida que ya había salvado toda su operación 3 veces, incluso durante aquel ataque de programas de secuestro de datos hace 2 años que habría cerrado todas las instalaciones de no haber sido por mi arquitectura de seguridad compartimentada. Cerré mi computadora portátil en silencio, recogiendo mis cosas mientras su conversación cambiaba a planes para el fin de semana y opciones de acciones.
Estos hombres no tenían idea de lo que acababan de hacer. Ninguna idea en absoluto. Al crecer como un hijo de marinos, mudándome de base en base, aprendí temprano que los sistemas son solo tan fuertes como las personas que los construyen. Mi padre, un ingeniero de submarinos de carrera, me enseñó que la redundancia no era solo una buena práctica, era supervivencia. Cuando me alisté a los 18 años de edad, esas lecciones me sirvieron bien en los estrechos compartimentos de guerra electrónica de las fragatas y patrullas oceánicas. 8 años de servicio activo, desde técnico de sonar hasta especialista en ciberseguridad, observando cómo operaban los verdaderos líderes bajo presión. Oficiales que se ganaban el respeto a través de la competencia, no de la política corporativa. Hombres y mujeres que entendían que el éxito de la misión dependía de cuidar a su gente, no de explotarla. Cuando hice la transición a la vida civil a los 28 años de edad, Cúspide estaba luchando. Era un pequeño contratista de defensa en la Ciudad de México que apenas mantenía los contratos gubernamentales, perdiendo dinero a raudales a través de sistemas ineficientes armados por los postores más bajos. Vi potencial donde otros veían problemas. Más importante aún, vi una oportunidad para aplicar la precisión militar a las operaciones civiles. Los primeros años fueron buenos. El fundador, el coronel Jaime Paredes, era un infante de marina que hablaba claro y valoraba los resultados sobre las presentaciones. Bajo su liderazgo, reconstruí toda su infraestructura digital desde los cimientos. Conseguimos contratos más grandes. Los ingresos crecieron de manera constante. Los empleados sentían orgullo por su trabajo. Entonces Paredes se jubiló y vendió a un grupo de capital privado. Fue entonces cuando llegó Bernardo Herrera, con una maestría en administración de empresas recién obtenida, dinero familiar y absolutamente ninguna comprensión de lo que realmente hacía valiosa a la empresa. En 6 meses, había reemplazado a la mitad de la alta gerencia con consultores y recortadores de costos que veían a los empleados como partidas presuparias en lugar de activos. La cultura cambió de la noche a la mañana. Los veteranos militares que habían construido la reputación de la empresa se vieron desplazados por jóvenes ejecutivos que confundían la actividad con el logro. Las ganancias trimestrales se volvieron más importantes que la calidad de los contratos. Los beneficios de los empleados fueron recortados mientras los bonos ejecutivos aumentaban. Pero los sistemas aún necesitaban a alguien que los entendiera. Alguien que pudiera mantener las luces encendidas mientras el nuevo liderazgo descubría cómo extraer el máximo valor antes de pasar a su próxima adquisición. La mañana del miércoles trajo una atención inusual. Vicente Garibay, nuestro gerente de operaciones, rondaba cerca de mi estación de trabajo mientras yo revisaba los registros del sistema. Vicente era uno de los pocos gerentes decentes que quedaban de la era Paredes, un antiguo oficial de logística del ejército que realmente entendía cómo funcionaban las cosas. ¿Avanzas en esa actualización de seguridad?, preguntó, con los ojos escaneando mi pantalla con preocupación genuina en lugar de sospecha. La junta directiva quiere un informe de estado sobre tu arquitectura de servidores. Casi terminado, mentí, con los dedos firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza. Vicente no merecía quedar atrapado en el fuego cruzado, pero yo no podía arriesgarme a contarle lo que había escuchado. Su mirada se demoró en mi monitor. Deberíamos discutir la transferencia de conocimientos pronto. Eres demasiado integral para las operaciones como para tener todo guardado en tu cabeza. Encantado de documentar lo que necesites, dije con una sonrisa ensayada. Esa noche, regresé a un edificio vacío. El guardia de seguridad, Martínez, asintió cuando registré mi entrada con la credencial. Otro veterano, de la Policía Militar del Ejército, que había estado trabajando en el turno nocturno aquí durante 8 años. Un buen hombre que merecía algo mejor que ver a su empleador robar a personas como él. No saboteé nada, eso sería demasiado obvio, demasiado rastreable y, francamente, por debajo de los estándares que había aprendido en la Marina. En su lugar, creé algo elegante. Un puente transparente que se activaría una vez que mi firma de autenticación permaneciera inactiva durante exactamente 71 horas. No destrucción, sino revelación. Una vía que dirigiría todas las comunicaciones ejecutivas directamente a los canales de supervisión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. La belleza residía en su simplicidad. Originalmente había diseñado el sistema con múltiples medidas de seguridad para evitar accesos no autorizados.
Pero también había incorporado protocolos de emergencia que informarían automáticamente sobre cualquier actividad financiera sospechosa a las agencias federales apropiadas si el administrador de seguridad principal dejaba de estar disponible. Era seguridad operativa básica, el tipo de redundancia que mantenía a los barcos funcionando durante tiempos de guerra. Todo lo que tuve que hacer fue modificar ligeramente los parámetros. En lugar de esperar 30 días para una intervención manual, el sistema ahora activaría sus protocolos de emergencia después de 71 horas de mi ausencia. Cada correo electrónico ejecutivo, cada llamada telefónica grabada y cada transacción financiera de los últimos 6 meses sería automáticamente marcada y enviada a los investigadores federales. Pasé 4 horas esa noche implementando cuidadosamente los cambios, utilizando ventanas de mantenimiento legítimas para enmascarar mis actividades. Las modificaciones estaban enterradas tan profundamente en el código de autenticación que Camilo Palacios nunca las encontraría, incluso si supiera qué buscar. Cosa que no sabía. Para las 2 de la madrugada, todo estaba en su lugar. Me recliné en mi silla, mirando alrededor de la sala de servidores que había construido con mis propias manos. Fila tras fila de equipos que yo había seleccionado, configurado y mantenido personalmente. 20 años de mi vida profesional contenidos en cajas metálicas zumbantes que pronto dirían la verdad que sus dueños querían ocultar. La mañana del jueves trajo más sospechas. Durante el almuerzo, Camilo Palacios apareció junto a mi escritorio con esa petulancia particular de los consultores que nunca han construido nada por sí mismos. ¿Trabajando hasta tarde otra vez, veterano?, observó, acercando una silla sin ser invitado. Su traje costoso y su corte de pelo reciente gritaban escuela privada y conexiones familiares. Todo funciona sin problemas, respondí, observándolo estudiar mi pantalla en busca de reacciones. Interesante. Los patrones de acceso parecen diferentes. El enrutamiento de datos ha cambiado desde el lunes. Se inclinó más cerca, tratando de leer mi código. Los registros de seguridad muestran una actividad inusual del administrador durante las horas de la noche. Mi pulso se aceleró. ¿Había notado algo o solo estaba tanteando el terreno? Optimización del rendimiento, expliqué con calma. Reducción de la latencia entre instalaciones. Procedimientos de mantenimiento estándar. Señalé mi carpeta de documentación. Era lo suficientemente técnica para sonar legítima, y lo suficientemente vaga para no significar nada para alguien que había aprendido seguridad de redes en libros de texto en lugar de ejercicios de guerra naval. Él asintió lentamente, pero sus ojos permanecieron sospechosos. Solo asegúrate de que cualquier cambio pase por los canales de aprobación adecuados. El señor Herrera quiere visibilidad completa sobre todas las modificaciones del sistema. Recibido, dije, usando terminología militar deliberadamente. Que pensara que yo solo era otro viejo soldado que no entendía las prácticas comerciales modernas. Esa tarde, llegaron 3 especialistas en tecnologías de la información desconocidos de la firma de consultoría de Herrera. Instalaron estaciones de trabajo temporales y comenzaron lo que llamaron una auditoría de seguridad integral. Los vi hurgar en el perímetro de la red, ejecutando escaneos y evaluaciones de vulnerabilidad que nunca penetrarían la verdadera arquitectura. Verifiqué que mi secuencia de cuenta regresiva fuera indetectable, enterrada bajo protocolos de mantenimiento legítimos y disfrazada como actualizaciones rutinarias de seguridad. Estos consultores buscaban amenazas obvias, programas maliciosos, accesos no autorizados, robo de datos. No eran lo suficientemente sofisticados para reconocer un sistema diseñado para exponer a sus propios operadores. La ironía no se me escapaba. Habían traído expertos externos para protegerse exactamente de lo que yo estaba haciendo, pero su mentalidad corporativa les impedía entender cómo funcionaba realmente un sistema militar diseñado adecuadamente. En la Marina, lo llamábamos defensa en profundidad, múltiples capas de seguridad que podían funcionar de manera independiente si alguna capa individual se veía comprometida. Lo que había construido no era un pirateo ni un virus. Era una función, diseñada exactamente como cualquier administrador de seguridad responsable la diseñaría. Si la persona responsable de proteger los datos confidenciales desaparecía repentinamente, el sistema escalaría automáticamente a las autoridades superiores. El hecho de que esas autoridades descubrieran evidencia de actividad criminal era simplemente la consecuencia natural de intentar ocultar una actividad criminal.
La mañana del viernes llegó con el propio Herrera pasando por mi espacio de trabajo. Había estado esperando esta visita, la actuación final antes de que cayera la hoja de la guillotina. He oído que has estado dedicando horas extra, dijo, apoyándose contra mi escritorio con una naturalidad forzada. De cerca, parecía más joven que sus 35 años de edad, blando de la manera en que suelen aparecer las personas que nunca han enfrentado las consecuencias reales. Una dedicación como la tuya merece reconocimiento. Solo hago mi trabajo, respondí, devolviéndole su sonrisa artificial con la mía. El porte militar me había enseñado a mantener la compostura bajo presión, una habilidad que me sirvió bien en las salas de juntas corporativas. Eso es lo que me gusta oír. Trabajo en equipo. Compromiso. Miró alrededor de la sala de servidores. Es asombroso lo que la tecnología puede lograr hoy en día. Todo este poder, toda esta información, controlada por solo unas pocas personas clave. La amenaza era sutil pero clara. Quería que supiera que entendía mi importancia mientras me recordaba simultáneamente mi vulnerabilidad. Eran tácticas de intimidación estándar que podrían funcionar con empleados civiles, pero que no significaban nada para alguien que se había enfrentado a grupos de abordaje hostiles en aguas internacionales. A las 4:15 de la tarde, vi al equipo ejecutivo reunirse en la sala de conferencias a través de las paredes de cristal. A las 4:28, activé silenciosamente una secuencia de temporizador irreversible. A las 4:30, entré en la sala de juntas. Gerardo Solís comenzó el despido con una solemnidad ensayada. Lo había hecho antes, probablemente muchas veces desde que Herrera asumió el mando. Debido a una reestructuración organizacional, debemos realizar reducciones inmediatas de personal. Permanecí en silencio, negándoles la satisfacción de mi angustia. En la Marina, aprendimos que las reacciones emocionales bajo presión eran un lujo que no podías permitirte cuando las vidas dependían de tus decisiones. Tus credenciales del sistema, exigió Vicente, deslizando un formulario a través de la mesa. Podía ver el conflicto en sus ojos, sabía que esto estaba mal, pero tenía su propia familia en la que pensar. Necesitamos todo. Ahora. Entregué mis contraseñas principales, completando los formularios con cuidado deliberado. Pero convenientemente olvidé mencionar la firma de autenticación que mantenía su preciada partición del sistema. Ese protocolo de seguridad particular no estaba documentado en ningún lugar al que pudieran acceder. ¿Alguna pregunta?, preguntó Herrera, visiblemente inquieto por mi compostura. Probablemente esperaba ira, tal vez súplicas. En cambio, recibió el mismo profesionalismo tranquilo que yo había mostrado durante los simulacros de combate en el mar. Solo una, respondí. Cuando se dieron cuenta de que yo era la única persona que realmente entendía cómo funcionaban sus sistemas. Sus expresiones de suficiencia flaquearon ligeramente. Camilo Palacios se removió incómodamente en su silla. La seguridad me escoltó mientras yo contaba las horas en mi cabeza. No 24, ni 48, sino exactamente 71 horas hasta que mi ausencia activara el protocolo que había construido. Entregué mi credencial a Martínez en la recepción. Parecía genuinamente apenado de verme partir. Cuídese, jefe, dijo, usando el rango de la Marina que yo ostentaba durante mi última misión. Este lugar no será el mismo sin usted. El sábado transcurrió pacíficamente mientras trabajaba en mi motocicleta Harley Davidson en el garaje, dejando que la rutina familiar lavara la toxicidad corporativa. El trabajo mecánico siempre había despejado mi mente, recordándome que algunos problemas tienen soluciones directas si entiendes cómo encajan las piezas. El domingo por la mañana, volví a encender mi teléfono para encontrar 8 llamadas perdidas, 12 mensajes de texto urgentes y 4 mensajes de voz cada vez más desesperados del equipo ejecutivo. Los primeros eran consultas profesionales sobre el estado del sistema. Para el cuarto mensaje, la voz de Herrera cargaba un pánico inconfundible. Ray, lo que sea que esté pasando con los sistemas, podemos solucionarlo. Pon tus condiciones. Llama de inmediato. Demasiado tarde. La ventana de 71 horas se cerraría a las 3:15 de la tarde. El lunes por la mañana traería su ajuste de cuentas. No había filtrado datos. No había plantado información falsa. Simplemente había eliminado las barreras artificiales que había construido,
permitiendo que sus propias comunicaciones, sus propios planes y sus propias manipulaciones fluyeran directamente hacia los sistemas de supervisión federales donde pertenecían. Durante mis años desarrollando el sistema, había descubierto las irregularidades en el fondo de pensiones gradualmente. Hubo pequeñas discrepancias al principio, montos que podrían explicarse como retrasos en el procesamiento o ajustes contables. Pero surgieron patrones para cualquiera que supiera leer los registros de transacciones. Grandes sumas aparecían en cuentas de retención temporal, permanecían allí el tiempo suficiente para generar intereses, luego desaparecían en un laberinto de empresas fantasma antes de regresar al fondo de pensiones principal menos un porcentaje que nunca terminaba de cuadrar los libros. Era lo suficientemente sofisticado como para engañar a los auditores externos, pero obvio para cualquiera con acceso de administrador y entrenamiento militar en protocolos de seguridad financiera. La primera vez que lo señaló, Valdés lo explicó como una gestión estándar del flujo de caja. La segunda vez, Vicente sugirió que me centrara en los problemas técnicos en lugar de los financieros. La tercera vez, documenté todo minuciosamente y presenté un informe formal que desapareció en la oficina de Herrera y nunca volvió a surgir. Fue entonces cuando supe que no eran incompetentes. Eran criminales. Para la apertura del lunes, los ejecutivos enfrentarían interrogatorios sobre los 806 millones de pesos mexicanos en fondos de pensiones de veteranos desviados que habían ocultado. Para el mediodía, las operaciones se detendrían mientras sus mensajes internos, detallando exactamente cómo habían falsificado las entregas de los contratos, fluyeran directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. El sistema no estaba roto. Finalmente estaba funcionando exactamente como la justicia lo exigía. A las 2:30 de la tarde del domingo, Valdés apareció en mi puerta principal, algo que nunca pensé que fuera posible. ¿Cómo encontraste mi dirección?, pregunté, sin invitarlo a pasar. Por favor, dijo, con la desesperación reemplazando su arrogancia habitual. Los sistemas se están comportando de manera extraña. Fallos de autenticación, patrones de enrutamiento raros. Camilo no puede descifrarlo. Me apoyé contra el marco de la puerta, estudiando a este hombre que había pasado años descartando mis contribuciones mientras embolsaba bonos ganados a través de mi trabajo. Es una lástima. Duplicaremos tu salario. Lo triplicaremos. Solo ven y arregla lo que sea que esté pasando. Me despidieron, ¿recuerdan? Escolta de seguridad y todo. Un malentendido, insistió, con el sudor perlado en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. Herrera habló precipitadamente. Te necesitamos. Por un momento, casi sentí lámina por él. Casi. Valdés había tomado sus decisiones a lo largo de años de explotación sistemática. Ahora estaba enfrentando las consecuencias. Es demasiado tarde, dije simplemente. Su rostro se oscureció. ¿Qué le hiciste a nuestros sistemas? Nada para lo que no estuvieran diseñados. La expresión de Valdés cambió de desesperada a amenazante. No entiendes con qué estás interfiriendo. Hay contratos de defensa involucrados. Implicaciones de seguridad nacional. Personas que no aprecian las interrupciones. La amenaza implícita era clara. Había escuchado tácticas de intimidación similares de oficiales que pensaban que el rango por sí solo exigía respeto. ¿Me estás amenazando?, pregunté en voz baja. Se enderezó su traje costoso, tratando de proyectar una autoridad que no poseía. Te estoy dando una oportunidad de salvar tu carrera. Ven ahora, arregla lo que hayas hecho y podemos fingir que esto nunca sucedió. Necesitaría acceso total de administrador, dije, observando su reacción cuidadosamente. El alivio inundó su rostro. Absolutamente. Lo que necesites. Necesitaré tiempo para prepararme. No hay tiempo, espetó. El coche está esperando abajo. Agarré mis llaves, dejando deliberadamente mi computadora portátil atrás. Mientras bajábamos en el ascensor, Valdés hizo 3 llamadas, diciéndole a cada persona que yo estaba cooperando. Su confianza estaba regresando, el ejecutivo corporativo reafirmando el control sobre lo que veía como un simple problema de personal. El sedán negro que esperaba afuera tenía matrículas gubernamentales y un conductor que no dejaba de mirar sus espejos. Cuando llegamos al edificio de oficinas,
Camilo nos recibió en el ascensor. Gracias a Dios, dijo cuando me vio. Las tablas de enrutamiento se están reescribiendo solas. Los protocolos de autenticación están cayendo en cascada. Todo se está volviendo loco. Asentí profesionalmente. Muéstrenme. La sala de juntas se había transformado en un cuartel general de crisis. Las computadoras portátiles cubrían la mesa de conferencias, con cables por todas partes. Herrera caminaba de un lado a otro mientras ladraba por su teléfono. Vicente rondaba sobre dos especialistas en tecnologías de la información que parecían estar a punto de llorar. Todos guardaron silencio cuando entré. Ray, dijo Herrera, con alivio evidente. Gracias por venir. Lo que sea que esté pasando, lo arreglaremos. Revisé mi reloj, las 3:12 de la tarde. 3 minutos hasta que la firma de autenticación requiriera renovación, un plazo que no sabían que existía. Déjenme ver qué está pasando, dije, sentándome en una estación de trabajo. Me dieron acceso al sistema. Escribí comandos lentamente, observando los diagnósticos mientras los ejecutivos se cernían detrás de mí. Los protocolos estaban exactamente como los había diseñado, contando los segundos hasta el momento en que las barreras se disolvieran. ¿Y bien?, exigió Vicente después de 3 minutos de silencio. ¿Qué pasa? No pasa nada malo, dije con calma. El sistema se está comportando exactamente como fue diseñado. ¿Entonces por qué está fallando todo?, preguntó Camilo, escudriñando mi pantalla con creciente desesperación. No está fallando. Está volviendo a su estado natural. Herrera se adelantó. ¿Qué significa eso? Habla claro. Revisé mi reloj, las 3:14 de la tarde. Significa que en aproximadamente 1 minuto, todas las comunicaciones ejecutivas internas comenzarán a enrutarse externamente además de internamente. La habitación se quedó en silencio. ¿Qué comunicaciones?, preguntó Valdés, con la voz repentinamente ronca. Todas ellas. Cada correo electrónico, mensaje y conversación grabada del nivel ejecutivo de los últimos 6 meses, me levanté de la computadora. Incluyendo las discusiones sobre el desvío de fondos de pensiones. El rostro de Herrera perdió todo color. No puedes. Ya lo hice, lo interrumpí. El protocolo de autenticación requería mi firma digital cada 72 horas. Lo acorté a 71 después del despido, sabiendo que no descubrirían la discrepancia a tiempo. Deténlo, ordenó Vicente. Ahora. No puedo, dije con sinceridad. Es irreversible una vez iniciado. Incluso si quisiera ayudar, cosa que no quiero. Camilo me apartó y comenzó a escribir frenéticamente. Debe haber una anulación. No la hay, dije. Lo diseñé de esa manera después de que me culparan por su última crisis contable. Valdés me agarró del brazo. Escúchame. Arregla esto y te daremos lo que sea. Una sociedad. Ponle nombre a tu salario. Me solté de su agarre. Deberían haber pensado en eso antes de decidir que yo era prescindible. Las 3:15 de la tarde. Las alarmas comenzaron a sonar desde múltiples computadoras. Advertencias rojas parpadeaban en las pantallas. Camilo maldijo en voz alta. ¿Qué está pasando?, exigió Herrera. Fallo de autenticación, leyó Camilo en su pantalla. Los protocolos están volviendo a la base. Las paredes de partición se están disolviendo. En español. Gritó Valdés. Yo respondí por él. Significa que sus secretos ya no son secretos. Las siguientes 4 horas fueron un caos. Los especialistas en tecnologías de la información pasaron por medidas cada vez más desesperadas mientras los ejecutivos me llevaban de interrogatorio en interrogatorio. Nada de eso importaba. El sistema ahora operaba como fue diseñado originalmente, sin las barreras artificiales que yo había creado para proteger su información compartimentada. Para las 7 de la tarde, aparecieron las primeras alertas regulatorias.
Los sistemas automatizados del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas detectaron patrones de datos inusuales, los mismos movimientos del fondo de pensiones que yo había señalado 3 veces. A las 8 de la noche, Herrera recibió una llamada que drenó el color restante de su rostro. Los investigadores del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas tienen preguntas sobre nuestra gestión de pensiones, dijo a la sala después de colgar. Han recibido información preocupante. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Se los dije con calma. Yo no filtré nada. Sus propias comunicaciones lo hicieron. La mañana del lunes llegó con noticias de última hora. Se detuvo la cotización de las acciones de la empresa a la espera de una investigación federal. Al mediodía, los investigadores invadieron las instalaciones. Al anochecer, 6 ejecutivos, incluidos Herrera y Valdés, habían sido escoltados para ser interrogados. Observé desde mi apartamento, atendiendo llamadas de los investigadores gubernamentales que querían mi testimonio. Cada llamada confirmaba lo que yo ya sabía, la evidencia era abrumadora e irrefutable. Las propias palabras de los ejecutivos, preservadas en sus mensajes, proporcionaban toda la prueba necesaria. El martes trajo visitantes inesperados, representantes de organizaciones de veteranos cuyos fondos de pensiones habían sido el objetivo. Te llaman héroe, dijo Santiago Rodríguez, un veterano de la Marina de 58 años de edad que había trabajado en mantenimiento en la empresa durante 15 años. Salvaste nuestras jubilaciones. No había esperado esto, los rostros humanos de aquellos a quienes había protegido sin darme cuenta. Me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa, ver la gratitud en los ojos de mis compañeros veteranos que casi lo habían perdido todo. Mi esposa estaba aterrorizada, dijo Martínez, el guardia de seguridad. Trabajó 23 años para el gobierno, y estos malnacidos casi roban su pensión. Hiciste lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. El miércoles por la mañana, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Raimundo Mendoza?, preguntó una voz profesional. Al habla. Directora Elena Parra, División de Delitos Financieros del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Necesitamos hablar sobre su antiguo empleador. El coche gubernamental llegó precisamente a tiempo. La directora Parra era una mujer de mirada aguda de unos 50 años de edad que claramente había visto su parte de corrupción corporativa. Señor Mendoza, dijo una vez que estuvimos sentados, usted ha descubierto uno de los mayores esquemas de fraude de pensiones de veteranos que hemos visto en México. Necesitamos entender exactamente cómo lo hizo. Durante 3 horas, los guié a través de la arquitectura del sistema, los protocolos de autenticación y cómo se había diseñado la partición. Expliqué cada salvaguarda y cómo, al ser eliminada, las comunicaciones ejecutivas fluían naturalmente hacia los canales de supervisión. ¿Así que técnicamente no filtró nada?, aclaró ella. Simplemente eliminó las barreras que ocultaban la información. Correcto. El sistema volvió a su estado natural. Ella me estudió. Ingenioso. Lo cual plantea preguntas sobre posibles oportunidades de empleo. Señora, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas necesita personas que entiendan estos sistemas desde adentro. Personas que puedan reconocer patrones que otros pasan por alto. Se inclinó hacia adelante. Personas con su combinación particular de habilidades técnicas y brújula moral. 3 semanas después, me encontraba en un tribunal federal viendo a Herrera y a los ejecutivos restantes declararse culpables. Sus trajes caros habían sido reemplazados por una vestimenta sobria, su arrogancia, por expresiones de derrota. Cuando Herrera levantó la vista y me vio observando, algo brilló en sus ojos, el reconocimiento de que su caída no había venido de una elaborada operación encubierta, sino de un veterano al que había subestimado. Un hombre al que había descartado como anticuado mientras planeaba robar a miles de sus propios compañeros de servicio. La sentencia del juez fue severa, 12 años para Herrera, un poco menos para los demás, restitución financiera completa y confiscación de activos personales. Este tribunal ve estos delitos con particular gravedad, declaró el juez. Los acusados traicionaron una confianza sagrada, robando a aquellos que sirvieron a nuestra nación. Mientras Herrera era llevado esposado, se detuvo junto a mí. Has destruido todo, dijo en voz baja.
Me encontré con su mirada con firmeza. No, tú mismo hiciste eso. Yo solo eliminé las barreras que lo ocultaban. 6 meses después, me encontré de nuevo en Soluciones de Defensa Cúspide, ahora bajo una nueva dirección con la supervisión del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Vicente Garibay había sido ascendido a director ejecutivo después de que los investigadores confirmaran que él no estaba al tanto del fraude. La primera decisión que tomó fue ofrecerme mi antiguo puesto de vuelta con plena autoridad sobre los protocolos de seguridad. Pero yo tenía una oferta mejor. La oportunidad de trabajo de la directora Parra había evolucionado hacia algo más significativo, dirigir un nuevo grupo de trabajo diseñado específicamente para proteger los beneficios de los veteranos de la explotación corporativa en todo México. Mi primera misión consistió en revisar la seguridad de los fondos de pensiones en 47 contratistas de defensa en todo el país. El sistema que construí ahora sirve a su verdadero propósito, proteger la seguridad financiera de los veteranos en lugar de facilitar el robo corporativo. En mi nueva oficina, guardo un recuerdo de mi trabajo anterior, una foto enmarcada de mis días en la Marina Armada de México, que me recuerda que algunos principios valen la pena luchar por ellos, independientemente del costo. Si alguna vez has sido desplazado por aquellos que pensaron que su posición los hacía intocables, recuerda esto: la persona más peligrosa en cualquier habitación no es la que tiene más autoridad. Es la que tiene más integridad y la paciencia para dejar que la justicia trabaje exactamente como fue diseñada. La lealtad corporativa fluye hacia arriba hasta que choca con un muro de pago, pero el honor militar fluye en todas las direcciones porque no se trata de ganancias, se trata de proteger a las personas que no pueden protegerse a sí mismas.